Bombeando Soluciones, podcast. Hola, buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos estén escuchando. Hoy estoy muy emocionado porque estoy con dos mujeres que admiro muchísimo, a las que les he aprendido mucho y casi no lo menciono porque, bueno, me hace falta expresar eso, pero yo creo que Eli es una de las mentoras más grandes que he tenido para aprender de bombas, y Eli también hemos hecho con ella un equipo mancuernas en muchos proyectos gigantes. De hecho, Edith fue la que hizo que hiciera mi primer cuádruplex. Entonces, gracias a ellas dos he alcanzado niveles que no creía que podía alcanzar, y hoy estamos aquí para tratar de conocer un poco más de la vida increíble, y créanme, no estoy exagerando, increíble, que tiene Elizabeth Pureco. Hola, gracias. Bueno, para mí realmente la vida ha sido un reto. Un reto siempre ha sido desde que estoy chiquita, un reto para vencer todas las adversidades, un reto para ir avanzando en esta vida. En primer lugar, por ser mujer. Desde que empecé a estudiar, al elegir mi carrera, una carrera que normalmente es inclinada hacia los hombres, ingeniería química. Después empezar a elegir un trabajo que al principio fue nada más mientras encuentro otro mejor, y ese fue un reto. Mi primer curso que recibí fue de bombas y también dije, no, yo no me quiero dedicar a las bombas, sin saber en aquel entonces, en 1985, aclarando, en 1985, que ese sería como el destino. Fue el primer, donde me puso el primer paso, donde yo ni siquiera sabía que ese iba a ser mi vida y mi destino. Para mí solamente fue un mientras. Y así mis compañeros me eligieron, como tú fuiste la que entendiste más de los equipos de bombeo, tú vas a ser la encargada de explicarle a todos sus compañeros. Estamos hablando en 1985. Ahora, a 2025, que tenemos una empresa muy bonita, conformando un equipo. Es una historia increíble en la realidad. Retos me encontré muchos, principalmente el hecho de que yo era mujer y estaba trabajando en un área donde solamente los hombres, los mecánicos, todos los que se sienten con derecho a meterle mano a máquinas, pues ahí me encontraba yo. Mi esfuerzo fue doble, porque tenía que demostrar que yo podía enseñarle lo que ellos también estaban haciendo. Y así fue como empezó mi camino a lo de las bombas, a seleccionar los equipos de bombeo. Hubo varias cosas, varios caminos que me desviaron de mi destino. En ese inter fui maestra, fui mamá, etcétera, etcétera. Son el camino que te lleva a la vida. Pero al final me volvían a llamar para ver lo de las bombas. Oye, Elizabeth, sabemos que tú eres buena en esto. ¿Te gustaría trabajar? Y yo, ah, bueno, está bien, mientras. Todo fue un mientras. Pues ahí me tienen trabajando como ingeniera de aplicación, pero me entraba una desesperación porque las personas que se dedicaban no se entregaban así. De hecho, a atender a los clientes como se debieran. Y entonces eso me llevó a decirle en aquel entonces a mi jefe: "Usted me da un vehículo y yo le doblo las ventas". No sé, siempre he dicho que es suerte el que pueda vender, pero la realidad, un ingeniero me dijo: "No, no es suerte, es que lo sabes hacer". Y así empecé este camino de estar de empresa en empresa, creando, atendiendo clientes, vendiendo mucho. Afortunadamente, le agarré el cariño a las ventas y a las ventas técnicas, que es a lo que nos dedicamos. A la última empresa que estuvimos, conocí esas 2 personas valiosísimas para mí. Gracias, Eli. No tienen una idea de lo valioso que son para mí. Internamente, a veces tenía sueños de tener una empresa. Me faltaba valor, como todo emprendedor que lo consume el miedo, Sí, es que da miedo. ¿verdad? Sí, sin dudarlo. Intenté una vez, pero no se logró. Tenía en aquel entonces un jefe muy acaparador,
Así seguimos casi durante 14 años. Luego aquí mi compañerita Edith, Yo, y tú, decidió que ya se quería salir. José no. José estaba bien casado con la empresa. Él tenía bien puesta la camiseta de la empresa anterior. Se salió Edith. Le dije, ¿qué vas a hacer? No, pues me voy a ir con un pariente y a ver cómo le hago. Pero ¿por qué? Si aquí estás bien. No, es que ya me enfadé. Dije, ¿sabes que yo también quisiera salirme, pero ¿crees que tu pariente me pueda dar asilo también a mí? Yo creo que sí. Esa fue la semillita que empezó. Todavía no estaba la palabra Civi, pero fue la semillita. Pasaron 1 o 2 meses y ya después se salió y entre él y yo empezamos a platicar. Oye, si hacemos algo en lugar de estar trabajando para tu pariente, mejor porque no hacemos algo entre las dos. Ni tarda ni perezosa aquí, mi señorita. yo ni soy así. No, 1, 2, 3. Ya estaba poniendo manos en el asunto, manos a la obra. Menos de una semana estaba trabajando sobre el nombre, estaba todo, y yo todavía ni renunciaba. Ya había avisado que iba a dejar trabajo, pero todavía no tenía en mente ni qué íbamos a hacer ni nada. Pero sí fue algo que yo me dijo, ya estoy decidida. Prefiero ser cabeza de ratón a cola de león. Así fue como tomamos la decisión de emprender esta nueva aventura que se llama Civi. Ayeli, pues está muy interesante, pero nos dejó con muchas dudas en el camino. ¿Qué pasó? Y yo creo que una de las mejores dudas que vamos a tener todos es, cuéntenos cómo era ese inicio de Elizabeth Pureco vendiéndole bombas a señores que jamás pensaban ni siquiera escucharla. Platíquenos una de esas historias de cómo era venderle, un ejemplo de lo que pasó. A un terco cualquiera que no quería ver a una niña, porque eras una niña cuando empezaste, Sí, diciéndole que eso era lo que le convenía. tenía escasos 24, 25 años en aquel entonces y yo honestamente inexperta nada más con el conocimiento que tenía de bombas, me encontraba con puros machos. Así como diciendo, "Uy". Y machos de veras, de los de antes de, uy, tú tienes que quedarte en tu casa a hacer de comer y déjame las bombas a mí. ¿Qué estás Orillas haciendo? escuchabas, es una mujer, a ver qué nos dice, ¿A qué vino? a Sí. qué vino. Pero cuando empiezas a hablar y empiezas a transmitir tu conocimiento y empiezas a demostrar que sabes más de lo que ellos saben y que les puedes ayudar, es cuando te empiezas a abrir el camino. Un camino que para mí sí fue muy difícil. Difícil fueron las primeras veces. Después me capoteaban los comentarios, se me resbalaban Y ahora los hacías temblar a ellos de miedo porque tú sí sabías. y ya sin temor, uno de mis métodos para poder vencer esos retos que tenía con las personas mecánicos, ingenieros y todo, es demostrarle con hechos, demostrarle con documentos, demostrarle con cálculos. Mm. O sea, el conocimiento vence a la ignorancia. Y así como está diciendo ahorita de que les demostraba, yo recuerdo una llamada, estaba sentado junto con Eli, recibí una llamada y literalmente dijo eso y no sé que me va a olvidar nunca, le dijo, mira, no me estés dando lata, deposítame y luego ya te digo cuál bomba es la que necesitas. O sea, ¿quién vende diciendo, deposítame y luego ya te aviso qué bomba? Alguien que tiene completa seguridad de lo que está haciendo y Eli, pues sí, ya después de ya cuando escuché esa conversación, pues ya habían pasado muchos años de que había estado tocando puertas, ya tenía sus clientes cautivos, pero sí es cierto, el principio nadie lo ve, ella tuvo que sufrir, sola el camino de que no le hicieran caso, pero yo creo que manejó las ventas como manejó su bochito, que no sabía manejarlo y así como caballito se lo llevó a su casa. Platíquenos de esa vez, Eli. No, es que eso es una aventura también. La primera vez que yo le dije a mi patrón, si quieres que te venda, dame un carro. O yo soy una persona que a lo mejor que no tiene muchos filtros. Con el paso de los años he ido puliendo Es verdad. esos pequeños detalles, pero sí soy a veces muy directa. Me dice, sí, pasaron 3 días. Dice, tú me traes tu licencia de manejar y yo te traigo el carro. Y dije, ay,
¿cómo lo Ahora, ¿cómo diablos le voy a hacer? Ni siquiera sé manejar. Si ni siquiera sé manejar, ¿cómo lo voy a hacer? No, ¿cómo voy a sacar la licencia para empezar? Pero en aquellos tantos tenía contactos con ingenieros así medio truculentos. Tú dale esa tarjeta a fulanito de ahí de tránsito y sin pruebas, sin nada, que me dan mi licencia. Mi licencia. Yo nomás sabía manejar, préstame tu carro. En primera, ya métele segunda, segunda. Eso era lo que yo sabía manejar. Pero en cuanto llegué con mi patrón, aquí está licencia, a los 2, 3 días, aquí están las llaves. Con que no se le ocurre decirme que me acompañe a manejar. Y empecé a manejar con mi poderoso bocho. Un bocho con muchas aventuras que me llevó a viajar a Michoacán, a Mazatlán, a Ocotlán, los lugares que empecé a ir más en corto. Pero yo me sentía superpoderosa con mi bocho y empecé a vender y ya les voy a decir una cosa que a mí realmente yo nunca tomé en cuenta. Yo nunca pensé en números, nunca pensaba en números, yo simplemente pensaba en trabajar, en sacar los problemas, en seleccionar, pero yo nunca me ubicaba en cuánto tengo que vender. Así, la verdad, a mí las ventas se me daban muy natural, porque les ayudaba a resolver problemas a mis clientes y por consecuencia venía la venta. Y la recomendación de uno más que iba a llegar por haberlo ayudado a sacar un problema. Sí, y ahí fue cuando se fue recomendando, no, ya te puede ayudar, esto que el otro, empezaron la recomendación de boca en boca. Y eso no quiere decir que usted no tuviera problemas económicos, que tuviera así dinero. Ay, soy niña rica y no me tengo que preocupar por las ventas, porque usted tenía que hacerse cargo de sus hijos sola y tenía la presión de que había que pagar la colegiatura y había que pagar la renta y había que pagar todo. Pero eso que me dice me inspira mucho porque aunque uno tenga como vendedor el montón de problemas encima, si uno se dedica a servir, a ayudar, transforma la vida de las personas y la venta viene como consecuencia lógica, como el día a la noche. Definitivamente, siempre hay motores que te hacen que te pongas a trabajar. En mi caso, pues están mis hijos, que honestamente a temprana edad tuve que lidiar con ellos solita, como mamá soltera, porque pues no resultaron mis relaciones. Y eso es punto y aparte, pero yo nunca dejé caerme por eso, al contrario, eso me dio fuerza. Tan he sacado a mis hijos que ahorita ya son unos profesionistas y me siento muy orgullosa de ellos. Pero sí, definitivamente sí tenía que pensar en pagar la renta, pagar las colegiaturas, alimentarlos, como todo ser humano normal tiene sus preocupaciones. Y así fue como empezó mi carrera en este campo de las bombas. No sabía en aquel entonces pago de comisiones, ni nada, todavía no conocía, simplemente solían pagarme un sueldo determinado. Y así pasó el tiempo hasta que entré a otra empresa, ahí sí me pagaban por lo que vendía, pero seguía la misma técnica. No me ubicaba en vender cantidad, sino, ay, ya se vendió. Ahorita que hablas de eso, me acuerdo de otro compañero de nosotros que siempre estaba aferrado y terco de tengo que vender más que él y tengo que vender más que él. Y ahora que Eli menciona, yo nunca me ponía a pensar en lo que vendo, ahora entiendo. Si el otro estaba terco, tengo que vender más y estaba ahí nomás husmeando el número de Eli para decir, ya voy más arriba, ahora entiendo, es que no lo tienes que pensar. Pero a mí se me hace curioso lo que dices de, pues yo no lo tomaba en cuenta, porque en realidad tenías un gran motor que eran tus hijos, eras mamá soltera, entonces tenías que sacarlos adelante. Y sí, es algo que se me hace muy curioso que digas, pues no lo veía, pero a lo mejor tú conscientemente no lo querías ver, pero subconscientemente siempre lo tenías ahí en tu mente. Primero conocí a José antes que Edith. Ujú. Nos tocó trabajar allá por Bélgica, ¿sí te acuerdas? Sí. Y llegó un punto una vez que empezamos a vender, porque en esa empresa mi ex jefe decía,
no sube la empresa. Y yo le decía, tú tranquilízate, esto se va a dar poco a poco, tranquilízate. Y tan es así que llegó un punto en que yo llegué a decir, ya no quiero facturar. Sí, es Sí, esa era la broma de oro. Y es que el problema es que teníamos que llegar a cierta meta mes con Cada mes y Eli siempre la rebasaba, entonces quería juntar su guardadito para el siguiente mes. Sí. Entonces, cuando llegaba a la meta, decía, ya no quiero facturar. Y en aquella temporada había una canción que llevaba el tono más o menos y nosotros decíamos, ya no quiero facturar. Era la risa todos los días con Eli. No, qué divertido. La verdad fue una época muy linda, me acuerdo. Sí. Y nos divertíamos mucho, ¿verdad? Fue esa época en la que creo iba entrando yo, donde recibí la mejor educación, podría decirse, en cuestión a bombas, porque me tocaron maestros muy buenos, lo puedo decir. Esos compañeros, yo creo que me enseñaron lo que hasta hoy sé, porque que diga, ay, la universidad salí sabiendo todo esto, no es cierto. Así como lo dijo Eli, lo primero que dije, no me gusta, fue donde caí, que fue hidráulica, que fue bombas. Y cuando llegué a mi primer trabajo, pues, yo creo que no tenía ni idea qué iba a hacer, porque el título de la vacante fue ingeniero de aplicaciones, entonces a mí me sonaba todo menos vender y asesorar técnicamente a una persona. Y tuve muy buenos maestros, 1, Elizabeth, 2, estaba José, y 3, estuvo Adrián. Para mí, ellos 3 me enseñaron lo que sé ahorita de bombas, cada uno con diferentes temas, porque son mejores en ciertos puntos, porque se especializan o por azares del destino les tocan ciertas aplicaciones más, pero la esencia de todos era el placer de compartir, y eso creo que vale oro. Sí, la verdad es que yo nunca me fijé en los números, honestamente, nunca me fijé y sin embargo, lo puedo decir con orgullo, siempre fui la mejor vendedora de la empresa. Y yo sin proponérmelo, siempre tenía los más altos números de la empresa. Y ahora es la mejor vendedora de muchísimas empresas. Es De correcto. de hecho, yo creo que sería fabuloso que nos diera así como un listado así de 2 3 puntitos que debería cualquier persona que quisiera siquiera tocarle los talones de hacer para vender ahorita en este tiempo que pues hay tantos rumores en internet de véndele a la mente y hazle psicología y nada más háblale de esto y tú busca el sí o cosas así. ¿Usted qué le diría a alguien que quiere vender de negocio a negocio en una venta consultiva como usted? Para mí, el conocimiento que transmites al cliente y la confianza, sobre todo la confianza, es cuando logras que un cliente te compre. Porque si a un cliente no le inspiras confianza, no va a haber poder humano que pueda lograr ese proyecto. Entonces, Okey. primero, la confianza. Me tocó a mí tratar clientes que tenían ya un proyecto con cierta determinada bombas, yo lo vi y dije: "Esas bombas no te van a servir", con toda la seguridad y con ese filtro que, Con la simpleza de "Esas bombas no te van a servir". Dice: "¿Por qué?". "Porque no, esas no son las adecuadas". Y de él ya tener un proyecto con cierta determinada bomba, se las cambié todas, y aunque fueron como 3 veces más caras, me las compró. Entonces, confianza, transmitir con conocimiento, ujú. pero, y honestidad, ¿sí? Pero que te decir así directo lo que piensas. Y hablando ahorita de proyectos, Eli, ¿cuál es el proyecto en sus tantos años que ha vendido bombas? ¿Cuál es el proyecto que más lleva así como su medallita de, ay, este proyecto me encanta haberlo vendido? ¿Cuál es el que la llena de emoción ese proyecto? Exactamente, de ese es del que te estoy hablando. Es un proyecto que le vendí en aquel entonces que se llamaba el cliente Arancia, ahora creo que es CPI Ingredium. ¿Y es correcto? Es exactamente ese proyecto que fueron como 15 bombas de proceso, El proceso. que lo cambié totalmente y cambié, especificaciones que no tenían contempladas y todo eso
fueron gracias a mí. Hay otro proyecto también que lo trabajas con esmero, un proyecto que le vendí a Fonatur, ¿Cierto? un proyecto que le trabajas con esmero. Dije yo, wow, es mucho capital. Ni por aquí tenía pensar que me lo fueran a... Es que ese es el detalle, que a lo mejor si cambiara ese chip y pensara en que en los números, quizás vendería más. O quizás no, Eli, no se sabe. Pero ese pensar de ayudar al cliente, presentar el proyecto, de repente, okey, ¿cuánto te doy el anticipo? Fue cuando empezamos Siri. Esa es una muy buena historia para un próximo Que ese es un brinco interesante que ahí quería llegar yo. Ya nos habló ahorita de la vendedora que trabajaba, ahora sí que en la seguridad de una empresa. ¿Por qué brinca de ahí, de esa seguridad de la empresa, a aventarse al mar y a veces sin saber nadar? Porque cualquiera dice, voy a poner un negocio, pero de ponerlo a hacerlo realmente pues se requiere mucho trabajo. ¿Qué fue lo que pasó, Eli? Oh, cielos. No tienen idea. Cuando me salí de la empresa anterior que estaba con empleada, dije: "Qué miedo, a ver si saco para los chicles", pero no importa. Abrimos una empresa con SAS, ¿cómo se le dice? SAS. Sí, pero bueno, con esa estructura, SAS. Y no deberíamos de rebasar, bueno, cierta cantidad para no hablar de eso. Y pues resulta que yo dije, con que venda al mes unos 200,000, ya saco para mis chicles. Con eso se armó. Dije, tengo que vender mínimo, mínimo eso, 200,000 pesos. Ya viste, ya pensaste en los números. Pero en esa vez porque ya era nuestra empresa. No, pues qué emoción. La primera venta que surgió como nuestra empresa, ni siquiera teníamos las cuentas. Oh, sí, el banco se tardó. Bastante, por cierto. Como el tercer mes, ya habíamos rebasado la cuota de todo un año. Qué chido. De verdad, fue una aventura extremadamente grata de descubrir nuestro potencial. Antes, por esos temores de ser humano, no te atreves. Pero fue muy grato descubrir que podemos y podemos más. Tan es así que ya tenemos un equipo tan grandioso, conformado y que esperamos que empiece Que despunte. y despunte. Oye, Eli, pero no nos cuente detalles, pero todos sabemos que siempre existe pues la parte comercial, pero también existe la parte de lo que lo está moviendo uno por dentro, lo que está uno sintiendo. Platíquenos, ¿qué es lo que sintió del momento que dijo, voy a salir al mundo? O más bien, ¿qué fue lo que sintió? ¿Qué fue lo que vivió que hizo que dijera, ya, me lanzo ahorita? Porque una cosa sí es encontrarse con una amiga que esté lista para hacerlo, pero otra muy distinta a aventarse. O sea, Edith estaba lista para decir, sí, Sí. ya, ahorita, pero usted también tenía que, como dice el chiste o el cuento, tenía que soltarse de la rama a ver qué pasaba. Sentí terror. Terror como ustedes no se imaginan, porque siempre salía con mi mentor en aquel entonces, yo siempre anotando y él siempre me decía, tú pégate conmigo para que sepas cuando ya te toque estar sola. Pero nunca me imaginé cuándo se iba a llegar ese día, ¿verdad? Entonces yo siempre anotaba y todo cuando un día me dijo, hay que ir a arrancar un equipo de bombeo. Ah, ok, ya estoy lista. No, vas a ir tú sola. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Sin problemas. Preguntas, me dio puntos que tenía que tener en cuenta. Cuando no sepas algo, no digas que no lo sabes. Simplemente, okey, esto lo voy a consultar. Todo se va a ir dando poco a poco, pero la verdad, me acuerdo que mi primer arranque fue una bomba de 75 caballos, imagínense, y Casi nada. chiquitita, y yo ahí con un montón de alrededor de ingenieros y mecánicos, y muévele aquí, párale aquí, ahora préndela, ahora gírale, chécale el giro. No, la verdad sí fue un terror, pero fue prueba superada. Y a partir de ahí, yo solita. Antes, cuando no tenía vehículo, me iba con los ingenieros, los selleros, íbamos a visitar clientes, porque antes no es como hoy. La verdad, hoy tenemos mucha facilidad con las Con redes sociales, redes con internet. sociales, con internet. Con el celular. Pero antes
Tú tenías que preparar tu cotización y presentarla, tenías que viajar y presentarla con el cliente porque no había, sí había un fax, pero no había como presentarle la propuesta y explicarle ahí directamente, mira, así, así, asado. Antes era así, el contacto humano, humano era más directo. Y esa es una idea que pues que queremos también por medio de este podcast, eh, tener esa cercanía con todos nuestros clientes. Oiga, Eli, y ya ahorita que nos habló del tiempo pasado, ahorita que está en Civi, que ya está caminando y que el mundo es completamente diferente, ¿qué cree usted que tiene que hacer Civi ahorita para permanecer vigente? Aunque falte que sea un plan a largo plazo, mediano, pero ¿qué cree que tiene que irse haciendo? Bueno, definitivamente creo que el contacto humano es algo que no debemos de perder, es algo que tenemos que practicar. Ahorita nuestro equipo se ha enfocado en capacitarnos, en aprender todo lo necesario para poder salir, pero te lo digo porque cuando hemos visitado a clientes directos, ellos te ven, le dan una cara a la voz que oyen por teléfono y se crea también ese lazo, ese vínculo que le puede dar la confianza. Entonces, yo creo que sí debemos de trabajar en ese punto de estar en contacto más directo, no dejar las redes sociales, porque las redes sociales abarcamos más de lo que podemos abarcar así en forma por teléfono o directo, sino en redes tenemos un alcance muchísimo más lejos que si fuera nada más local. Pero definitivamente yo creo que sí es un detalle que tenemos que trabajar más, el contacto directo y la visita a los usuarios finales. Oiga, Eli, y ahorita que está hablando del vínculo, ¿usted cómo crea el vínculo? O sea, no, a veces uno hace las cosas sin pensarlas, que ya es automático y que yo creo que así usted lo tiene. Pero imagínese que quisiera enseñarle a una Sí. persona que está, sí, a Edith, que Edith dice: "Oh, por favor, Eli, quiero vender más y quiero vender como tú". ¿Qué hay? ¿Qué le diría que para poder hacer eso, para crear ese vínculo? La verdad es que yo a todos mis clientes, cuando me piden apoyo, siempre los trato con mucha, mucha humildad. No los minimizo el pensar que no tiene los conocimientos adecuados, sino le hablo como cuando enseñas a un niño a el ABC, exactamente con el cliente. Y eso es algo que ellos me han dicho: "Ay, es que me quedó perfectamente bien claro". A veces que se me pasa la mano, Sí. a veces que se me pasa la mano y se me olvida que no tienen los conocimientos que tengo, porque una vez me pusieron a darle curso a una serie de compañeros. La penúltima empresa que trabajé, capacítalos. Y yo los empecé a capacitar, entonces llegó uno que me aventó el cuaderno. ¡Paz! No puedo, no puedo. Hablas muy rápido. Debería ser, nadie sabe más tanto como tú. Tienes que tener un mal cambio. Entonces ahí como que puse relájate, relájate. Entonces más lento y explicarles con mucha paciencia. Para mí, lo de las bombas y la interpretación de las curvas, del comportamiento, para no hablar de curvas, del comportamiento de los equipos, se me dio muy fácil porque desde la universidad tuve una materia que me ayudó mucho a crear curvas en base a variables. Entonces, cuando yo recibí un curso y esto dependía de curvas y de variables, para mí fue muy, muy sencillo, pero no es tan fácil para otras personas. Entonces, uno debe de cambiar ese chip y enseñarles con mucha paciencia cómo interpretar, porque no hay muchos ingenieros que se dediquen a esto, somos pocos, Sí, es poco. ¿sí? Y es precisamente por eso que hay que tener la paciencia para poder interpretarlo. Y ahorita que dice de que hay pocos, bueno, yo sí veo que hay pocos que saben,
Pero ya Exacto. están saliendo hasta debajo de las piedras muchos que nomás venden Por la vender. bomba de 5 caballos y ni siquiera preguntaron si era para agua limpia o para aguas negras, pero ya entregaron la bomba de 5 caballos. Usted, cuando se enfrenta a esos vendedores que, pues, la mayoría son barateros y que llegan con el mismo cliente de usted y le dicen: "Mira, esa bomba que te está vendiendo Elizabeth, yo te la vendo a la mitad". ¿Usted cómo maneja eso de dámelo más barato? No, pues también existe el tema, a ver, ¿quieres precio o quieres calidad o quieres una bomba que te opere bien? Porque hay de todo. La verdad, la bomba más económica no es la mejor. Hay muchos puntos de un equipo que tienes que tomar en cuenta, explicárselos al cliente, sobre todo en la aplicación. Porque una bomba, por ejemplo, troquelada que está hecha así como lámina estampada, no te va a durar lo suficiente que una bomba que es de fundición para una aplicación ruda, por ejemplo, de aguas residuales. Las aguas residuales meten lodo, agua sucia y todo fricciona sobre el metal. Entonces, evidentemente, ¿qué se va a llevar más rápido? ¿Una delgadita o una que tiene un espesor? Pues la delgadita. Exactamente. Entonces, es la más económica. Entonces, hay que ese tipo de detalles es cuando tú se los haces ver al cliente. Eso es lo que vende. Pero yo he escuchado cuando eso le pasa a uno de tus clientes no favoritos, al que ya está casado contigo, que tiene muchos años contigo, que tú le tienes confianza y él a ti, tú le has dicho: "Lo barato sale caro, ¿eh? Al ratito vas a venir a comprarme otra, pero si quieres que te venda esa, yo te la vendo, ¿eh? Por mí no hay problema". Por eso creo que lo que dijo Eli sí es verdad, es bien honesta, siempre les está diciendo las cosas sin pelos en la lengua. Porque con el cliente que ya tiene mucho tiempo trabajando, yo sí la he escuchado que de plano se pone: "Pues si quieres que te venda la misma, yo también te la voy a vender, solo que, pues, tú sabrás". ¿Te va a servir? Con los años, eso es lo que tienes. Confianza en el conocimiento de los equipos que estás ofreciendo, en las aplicaciones y ya. Ya sé qué bomba es. No, y le generas esa confianza a tu cliente, porque ya hay otros que con ojos cerrados te dicen: "Eli, tú dime cuál bomba", y ni te repelan por qué seleccionaste esa, y eso es lo que te van y te compran, y confían que va a funcionar porque Elizabeth, su trayectoria la avala. Que ese es el sueño, poder llegar a tener un nombre como el de Eli, de decir, porque a veces yo me presento en lugar de decir, hola, soy José Aguilar de Civi, soy José Aguilar de Coneli Pureco. Ah, Ah, sí, ya sé quién eres. A ver, bueno, y ya da ese prestigio. Eli, le agradezco mucho todo esto que nos ha estado compartiendo. Ahora sí, denos un último consejo así de esos matadores para poder llegar algún día al nivel que usted tiene de ventas de bombas. No, yo no me considero que estoy en un nivel muy alto ni nada, simplemente, pues, hay que ser humildes, el ayudar a los clientes poco a poco te va a llevar, tú te abres solito el camino. Honestamente, yo no me siento así como que me he creado un personaje. Sí me asombro a veces cuando me reconocen y me siento así como orgullosa de lo que he hecho en mi vida. Porque a veces sí he preguntado a personas: "Oye, pero ¿por qué me elegiste aquí?". "Porque es Elizabeth Pureco". sí. Y yo: "Okey, gracias. Gracias por el reconocimiento. Gracias por el reconocimiento, pero soy la misma persona y es lo único que yo les puedo decir. Sigamos apoyando a los clientes en todo lo que podamos". Gracias, Eli, otra vez. Edith, no sé si quieres agregar alguna cosa. No, nada más que nos sigan, que estén ahí pendientes. Vamos a seguir hablando de temas curiosos, tracalosos que pasan en la vida de un bombero, que de repente uno piensa que no pasa nada y todos los días pasan muchas cosas. Y pues estamos ahí también para el que quiera ser ayudado, nos dé una llamadita. Pues bueno, muchas gracias. Gracias, Edith. Gracias, Eli. Gracias, José. Y nos vemos. Adiós. Adiós a todos, nos vemos. Bombeando Soluciones, podcast.